La casa era una bombilla colgada así del techo, pero bueno, yo vi como en un rinconcito había como una chimenea. Era diciembre, frío. Y yo dije, no me muero de frío. Entonces yo hice en esa ahí una hoguera, metí leña y prendí fuego. Entonces yo me acuesto a dormir y entonces de repente, como a la 1 de la mañana, empiezo a sentir que gritaba gente. Y yo decía, yo escuchaba a lo lejos como, se quema la chabola, se quema la chabola. Pero entonces, claro, yo me asomo por una ventana que había y veo como, yo creo que habían 50 personas o más tirando agua hacia mi chabola. Yo lo único que hice fue coger la maleta, metí la ropa rápido, me puse el pantalón. Yo creo que los zapatos los llevaba en la mano y me tiré por la parte de atrás y caí como un descampado. Vale, pues Harvey, o sea, llevamos desde el comienzo de tu vida en Manizales, Colombia, tu viaje, Madrid, y ahora seguimos a una chabola. Sí. ¿Qué significa una chabola? Bueno, una chabola es como, a ver, son como poblados, son como poblados donde la gente como que hacía casitas, pero eso no estaba como dentro de una normativa, o sea, la gente iba y cogía un terreno y construía allí. Entonces, claro, al construir... Algo como muy hechizo, como... Sí, pero el problema es que eso se hacía como con puras chatarras y cosas, maderas. Vale. Entonces aquellos iban haciendo como casitas y cada uno pues tenía su casita, pero eran bastantes. O sea, era como casi un barrio. Sí, era un barrio, pero de hecho ¿sabes? De cosas que iban recogiendo por ahí. Entonces, claro, él me dice, mira, te vas a quedar aquí. Entonces yo cuando vi aquello dije, ay, Dios santo. La casa era una bombilla colgada así del techo, con una lucecita que parpadeaba. En la mitad, me imagino. Sí, como... sí. Así. Ay, Dios. Y me dice, el colchón tirado ahí. Pero bueno, yo vi como en un rinconcito había como una chimenea. Después de una chimenea... ¿Tú no te sentiste, o sea, al momento de llegar ahí... ¿Tú qué sentiste? Me dio tristeza porque era como, Dios mío, esto nunca lo he vivido. Es que nunca había vivido de esa manera tampoco. ¿No pensaste en qué momento llegué acá o qué? Sí, pero yo decía, Dios. Yo decía, bueno, tengo que tirar. O sea, esto me está pasando hoy, pero mañana será otra cosa. Esto es momentáneo. Mañana será bonito. Sí. Entonces yo, claro, de repente veo que tenía una chimenea. Pongámosle, era diciembre, frío. Ok, o sea, ya han pasado frío. 2 meses de que has estado Sí, bueno, en toda esta trayectoria ya había pasado como 2 meses o así. Yo recuerdo que era invierno, porque yo perdí un poco la noción del tiempo. Claro. Entonces pues yo de repente veo que en un rinconcito había como una chimenea. Yo soy de campo, entonces yo dije, frío no voy a pasar. No, y tú sabías encender Claro, leña, yo me voy al bosque, todo. Que había como un bosque por ahí, me voy, traigo mi leña, todo eso. Yo no me muero de frío. Y yo dije, no me muero de frío. Entonces yo hice en esa ahí una hoguera, metí leña y prendí fuego. Y sí, como a la hora yo ya sentía que tenía calorcito. Entonces yo, claro, me quito toda la ropa y me acuesto. ¿Te acostaste? Empecé a dormir. A ver, ¿había una cama o algo? No, el colchón ahí en el suelo, al lado de esa cosa, de eso. ¿Y esa era la casa de él? O sea, ¿durmieron juntos? No, la casa de él, no. Él me dejó allí, él se vino para su casa. Pero él me dijo, claro, eso como que lo tenía allí, como tenía ahí. Sí, pero él dijo, bueno, puedes vivir allí. Bueno, entonces yo me acuesto a dormir. Me quedé fundido porque había calorcito, la chimenea, y entonces de repente, como a la 1 de la mañana, empiezo a sentir que gritaba gente. Y yo escuchaba a lo lejos, como entre dormido y despierto, que la gente decía, se quema la chabola, se quema la chabola. ¿Harvey se estaba quemando todo? No, espérate. Claro, yo miraba a mi chabola y yo decía, bueno, mi casa. Y yo decía, no, la casa mía no es. Pero entonces, claro, yo me asomo por una ventana que había y veo como, yo creo que habían 50 personas o más tirando agua hacia mi chabola, o sea, hacia donde yo estaba. O sea, a ti. Claro, entonces yo dije, yo no entendía nada y de repente esa gente tampoco me había visto a mí nunca y decía, ¿quién eres tú? Yo, no, Antonio se llamaba el hombre que me había llevado. Antonio me trajo, por favor, Antonio me trajo. Y yo, se está quemando la chabola. Y yo, ¿pero por dónde? Y decían, metí tanto fuego por la chimenea que se encendió como hacia abajo. O sea, de afuera hacia adentro se estaba incendiando. Claro, se estaba incendiando todo aquello. Y claro, si aquello producen incendios, se queman todas las chabolas. Porque eso era, imagínate, de puro... Yo lo único que hice fue coger la maleta, metí la ropa rápido, me puse el pantalón. Yo creo que los zapatos los llevaba en la mano y me tiré por la parte de atrás y caí como un descampado. Y salí buscando la carretera. Como que es una película de acción. Yo creo que de las noches que más recuerdo. Y empecé a caminar por la carretera hasta que llegué a la carretera
carretera principal. Y nadie te persiguió, no dijiste nada. No, esa gente quedó allá pagando la chabola. Yo creo que hasta hoy, Dios. yo no sé si la chabola bueno, yo creo que la pagaron, pero bueno, eso fue porque esa gente, yo decía, es que esa gente no me conoce, no sabe ni quién soy yo, qué estaba haciendo allí, entonces me podían hasta linchar y yo salí corriendo. Entonces yo me fui y llegué a Avenida América y había una parada de un autobús y pasó un autobús, yo le pedí por favor que si me podía traer ¿Y hasta... esto a las 2 de la mañana? Bueno, eran las 4 y yo todavía estaba allí. Joder. Yo tenía un relojito. Que lo recuerdo. Entonces yo me acuerdo que yo le pedí a la gente del autobús que si por favor me podía traer y llegó un señor y me dijo, bueno, súbete por atrás y me trajo hasta Sol. En Sol, pues igual, la misma historia. Yo no tenía dinero, otra vez con mi maleta, sucio porque claro, aquello fue, y Dios mío, de un incendio. Tomo el tren que me llevaba otra vez a Villaverde y yo recuerdo que yo, entre la gente que me compraba los CDs, había un señor y una señora que me compraban siempre. Y él me había dicho que trabajaba en una panadería. O sea, que tampoco... O sea, desapareciste el señor de los melones. No, yo no quise volver a saber nada de ese señor. ¿Sí? ¿Para qué me llevó por allá? Entonces yo dije, bueno... No más fruta. Había un señor... No más fruta. Había un señor que tenía una panadería o que vendía panes. Y yo decía, le voy a ir a pedir. Cuando llegué allí a la panadería, que eran como las 8 o 9 de la mañana, ese señor se quedó mirándome así. Claro, él estaba acostumbrado a verme vendiendo los CDs. Y me ve en aquellas pintas, yo con mi maletica. Sucio, cansado, y yo me acuerdo triste. que le dije, Antonio, por favor, ayúdame porque, mira, le conté toda la historia. Le dije, Madre Santa, mira, Harvey, lo único, a ver, déjame hablar, a ver si puedes trabajar, pero limpiando unos hornos en una panadería. Y yo le dije, no importa. Pues como a la 1 estaba limpiando hornos, pero claro... Yo era muy de ver yo era de ver qué podía hacer después de eso. Entonces el señor me llevó a vivir a la casa. Él me dijo, te puedes quedar en casa una semana más o menos. Hasta que a ver cómo te acomodamos. Allí empecé a trabajar limpiando los hornos, pero es que yo pasé de hornos, empecé a observar cómo se hacían los panes y empecé a ser panadero. Bueno, pero tú nunca te quedas quieto. No, yo decía, yo no me voy a quedar limpiando hornos, yo quiero saber cómo hacen los panes. Y había un chico que hacía panes y yo también le dije, enséñame, y eso rápido aprendí a hacer panes. Entonces ya pasé a ser panadero, pero es que de panadero pasé a ser vendedor. Porque se hacían unas colas interminables. ¿Y todo esto en qué momento? O sea, ¿en cuánto tiempo? Como en un mes. En un mes más o menos estaba yo vendiendo ya panes, porque el señor me dijo, ¿tú eres vendedor? Y yo, sí. Yo en Colombia pues toda la vida me había rebuscado la vida, había partes donde también había vendido cosas. Y entonces... O sea, era lo que se te daba bien. Se me daba bien vender. Entonces yo pasé a ser vendedor. Entonces yo salía de vez en cuando y le ayudaba a la gente porque había unas colas interminables vendiendo pan. Y entonces yo también vendía panes y ahí empecé a ser panadero. Panadero. Sí, pero claro... Yo trabajaba sin documentación, o sea, no tenía nada, todavía el proceso, o sea, todo esto. En todo claro, esto, yo decía, Dios mío. habías pasado por vendedor ambulante, habías pasado por vendedor de frutas. Sí, y ahora una vez de panadero. Claro, y una vez allí llega una inspección y yo me tuve que desaparecer, pero es que fue desaparecer porque el señor dijo, no quiero saber nada indocumentado, y yo me acuerdo que yo me fui, resulté ese día en el Retiro con la maleta roja. Pero un momento, entonces él no te ayudó con los papeles y te dijo, te vas ya. No. Claro, eso era imposible en aquellos tiempos, era imposible. Y ya sabes que Colombia tenía un factor que no me ayudaba muchísimo y era que la gente le tenía como miedo a la gente de Colombia. Yo decía, soy de Colombia y de una vez me decían, no, de Colombia no, porque todo lo que se escuchaba era fatal. Entonces yo decía, Dios santo. Entonces a veces me tocaba como cambiarme, decir, bueno, Venezuela estaba de moda y la gente hablaba muy bien de Venezuela en aquel tiempo. Y entonces yo decía, bueno, soy de Venezuela. Entonces cuando escuchaban de Venezuela decían, vale, sí, como alquilarme una habitación, como pedir un trabajo y toda esa historia. Como que se te abrían un poco las puertas también. Entonces yo me vine ese día y bueno, yo siempre hacía mis viajecitos a Chueca, yo pasaba por aquí con la mochilita. A pesar de todo, pues yo era feliz porque yo me sentía como muy libre, o sea, era como muy auténtico. A pesar de que no tenía nada, yo pasaba con mi mochilita por las calles de Chueca, me sentaba en la plaza, a veces me compraba una latica, me sentaba por ahí en las esquinitas y recuerdo mucho que había una discoteca. Bueno, pero yo quiero hacer un paréntesis acá y es, ¿tú sabías que Chueca era el barrio gay? Sí. Claro, la gente ya me decía. ¿Cómo te sentiste al entrar? Porque venimos de Colombia, que es completamente diferente y más en la por eso te digo que viajaste.
yo a veces me sentía como muy libre. Yo era como, bueno, no tengo nada, pero soy yo, auténtico. Claro. Porque en Colombia sí que me tocó llevar muchas veces una doble personalidad, todo era como muy... Ok, o sea, en Colombia no sabían que eras gay. No se podía porque además Antes de mi venir de padre, nada. imagínate mi padre de campo, uy, Ya, no, él mucho no. más difícil, ¿no? Era súper Y difícil. tu madre no sabía Y mi tampoco. madre tampoco, porque yo a veces decía, ¿para qué le voy a decir nada si le voy a crear? Es un problema, porque Claro. ellos, por el tipo de educación que llevaban, pues no lo veían como, ¿sabes? Eso también hay que saberlo entender. Luego te hablo un poquito de todo eso, porque es cosas que uno aprende con el tiempo Vale. a entender que a veces las familias no están preparadas hasta para ciertos temas. Don't stop. Watch out now.